Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en nuestra cita de los lunes en el origen de tus inseguridades. Y mientras va conectándose nuestra audiencia, le vamos recordando que aquí estamos para acompañarlos en sus propósitos y hoy vamos a tener este tema, que es el propósito de vida. Como siempre, Ramiro Durán, mi amigo y colega, me acompaña como todos los lunes a este horario. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Argentina? Hola Juan Carlos, muy buenas noches y buenas noches a todos. Y acá estamos, firme, una vez más en una nueva edición. Y bueno, te Sigue cedo la así. palabra. Bien, vemos que estamos hoy como menos frío en Argentina y acá un poco más abrigados un poquito en Colombia, no como la vez pasada, pero ahí nos vamos acordando dentro. Eh, para las personas que nos están siguiendo, el tema de hoy que tiene que ver con el propósito, durante esta semana ha sido bastante curioso, tanto para Ramiro, para mí, porque nos hemos revisado también nuestros propósitos y cuál es el propósito que la vida nos trae y nos ha cambiado algunas circunstancias, algunos de los dos, y ha sido como que esto que hoy vamos a compartir, más que compartírselo como a nivel de teoría, es como tomarlo desde la experiencia de nosotros, cómo nosotros nos los hemos transitado y cómo nos hemos acompañado mutuamente en estar revisando dentro de este propósito. ¿Ok? Y cabe una pregunta acá, Ramiro, y es, ¿cuál es la diferencia entre misión y propósito que tanto conversábamos? ¿Cuál es la misión de vida y cuál es nuestro propósito de vida en este momento? Y de aquí nos nace como que el propósito y la misión, si lo podemos ver así como tengo hoy. Hoy es muy curioso porque yo tengo una atmósfera de color amarillo y Ramiro tiene una atmósfera de color blanco de día, entonces como que hay diferente iluminación. Y justo este es nuestro programa 19 que nos habla de la Carta del Sol. ¿Qué nos cuenta Ramiro sobre la Carta del Sol en este programa 19 y cómo se enlaza con nuestro tema del día de hoy? Bien. La Carta del Sol, en este programa número 19, nos habla de nuestra luz propia. Si vamos a los programas anteriores, fuimos viendo que los personajes de las cartas anteriores, por ejemplo, en el programa número 15 estaba Pablo, donde nos tenía atado emocionalmente o de alguna manera las, las creencias o las ligaduras hacia nuestro pasado. Después se fue soltando, se fue evolucionando a medida que va evolucionando, sale de la torre, después pasa la estrella y ahora viene el sol. Pasó por la luna, o sea, salieron todas las emociones afuera. Y ahora, reconociendo todas esas emociones, pudiendo mostrarla, nos da la oportunidad de unión con nosotros mismos, de poder salir afuera, poder mostrarnos y crear. Y esto nos da la posibilidad de crear nuestro propio propósito, lo que nosotros queremos lograr, libres de ataduras, libres en todos los sentidos, para poder ser felices. Esta carta también nos invita a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿le tengo miedo al éxito? Y esto es para que lo anotes. Si le tenés miedo al éxito, preguntate, ¿le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Quiero pasar por encima de mis antepasados? Después hay otra pregunta, que acá las tengo anotadas, por eso miro hacia abajo, que son muy importantes para hacerse. ¿Por qué no expreso mis sentimientos? En la carta de la luna, las emociones estaban todas, y bueno, acá el sol nos invita a poder expresar eso que sentimos. Y si estamos en una relación de pareja, ¿qué nos gusta de nuestra pareja y qué no nos gusta? ¿Conoces y aceptas tus puntos débiles? Y después otra muy importante, ¿cuán a menudo estás riendo? Estas son muy buenas preguntas que tenemos que hacernos. Y a lo Bueno, largo del pues programa
Bueno, de esas preguntas que traes y que planteas, hay una que me llama mucho la atención y es conoce y acepta como tus puntos débiles, ¿no? Porque son justo esos puntos los que a veces nos hace que nos pongamos oscuros, como, y comenzamos y cuando digo que nos pongamos oscuros, es porque de alguna manera bajamos el nivel de vibración cuando sentimos que nos estamos inseguros, miedosos, que no somos capaces, que nos sentimos débiles, yo no puedo con esto, yo no cargo con esto. Y en este momento estamos diciendo, acéptalo para que brilles con eso que estás haciendo. ¿Ok? Acepta eso que el regalo que Dios te está dando de superar ese miedo para que puedas brillar con esta parte. Y tiene que ver mucho también, Ramiro, con ese propósito que muchas personas a veces llegan a la consulta y nos preguntan, bueno, yo es que yo no conozco mi propósito, yo quisiera tener mi propósito claro en la vida. Entonces, siempre lo llevamos a recordar cuál fue el contrato de alma que firmó con Dios antes de venir acá a la tierra, porque eso es importante. Entonces, cuando nosotros venimos acá a este plano, como lo hemos dicho en anteriores programas, hacemos un contrato con el que tú quieras, con Alá, con Jehová, con el que tú deseas llamarlo, el ser superior, y decimos cuáles son los aprendizajes que nosotros queremos tomar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos claros en estos aprendizajes que queremos, entonces llegamos acá a la tierra. Entonces, el que hayamos elegido a papá, el que hayamos elegido a la mamá, ya es un propósito, pero que nosotros neguemos a papá o a mamá, ese ya no es el propósito, porque el propósito es aceptarlos tal como son. El propósito es sostenernos que en la vida, amar la vida, estar en la vida y quedarnos en la vida con alegría, con amor. Eso es una misión y también es un propósito que nosotros tenemos. El aceptar nuestros ancestros, nuestra ciudad, el lugar que elegimos nacer, la cuna donde estamos, porque muchas personas comienzan a renunciar y a repudiar el lugar donde nace, la circunstancia donde nace. Entonces, el que puedan surgir adelante, pues está muy bien, pero no reniegues de ese propósito que fue inicial, que fue haber nacido donde tú elegiste. Entonces, honra tus propósitos de alma. Entonces, en ese cuaderno que te hemos invitado en el día de hoy a que vayas tomando apuntes y te vayas haciendo preguntas, es cuáles creo que son mis propósitos o mis contratos con Dios para poder bajar, que son como a largo plazo. Y hay algunos que son como a corto plazo, que nosotros vamos a ir hablando en el transcurso del programa. ¿Ok? Eso es lo que trabajamos, el propósito álmico, que es lo que nosotros queremos trabajar. Pero existen unos que son a corto y a largo plazo. Cuéntanos, Ramiro. Bien. A corto plazo, a ver si puedo hacer una idea. En los programas anteriores, nosotros hablamos de que cuando hablábamos de los miedos o de los dragones, hablábamos de ciclo de 7 años. Y cada 7 años, la vida nos invita, o un ciclo, normalmente puede ser 7, 8 años, dependiendo de cada uno, hay propósitos que los vamos cambiando o los vamos modificando o vamos aprendiendo de ellos y vamos mutándolos. Y de alguna manera la vida nos invita a ir cambiando. De 0 a 7 es uno, de 7 a 14 es otro, y así, paulatinamente, a medida que vamos creciendo, vamos cambiando esos propósitos. Pero hay propósitos que son más a largo plazo. ¿Me podés ayudar un poquito acá, Juan Carlos? Claro, antes de continuar, quiero saludar a las personas que están aquí, como Pedro, como Dani Hernández, como Luz Mila, que están aquí como siempre escuchándonos aquí. Y si estás acá acompañándonos, sería chévere que nos escribieras para darte un saludo. Hay uno que nos acompaña, Ramiro, como había dicho, en toda nuestra vida, que son esos contratos de almas que tenemos ahí con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y un propósito a largo plazo también tiene que ver con dos cosas. Cuando nosotros venimos aquí, tenemos, desde el punto de vista de la astrología, tenemos dos opciones.
o dos caminos por recorrer, por llamarlo así. Algunos nacemos para ser personas de servicio, como somos tú y yo en este caso, que si vemos nuestra carta natal, tenemos todos los planetas como allá arriba, y otros nacen como todos los planetas acá abajo, porque vienen a hacer más trabajo a nivel personal. Eso no significa que si yo soy una persona de servicio, no tenga que hacer trabajo personal. Obviamente que tengo que hacerlo y eso es uno de mis propósitos, crecer como persona, reforzarme como persona para poder hacer un servicio y poder acompañar. Entonces mi propósito como servicio ante los demás tiene que ser reforzado por mi conducta, por mi aprendizajes, por mis habilidades, por mi preparación, para mi conocimiento, para poder llevarlo yo a cabo. Otros, en cambio, que están destinados y enfocados a crecer personalmente, pueda que a nivel laboral les vaya muy bien y pueda que terminen una carrera excelente, pero están muy conflictuados en su parte personal. Se siente que no son felices, que no han alcanzado el éxito por mucho que tengan, que, por ejemplo, vemos la vida de los artistas que son excelentes y vemos que sus vidas personales como que no. ¿Ya? Entonces son unas personas de servicio que al final si miramos su vida interior que como que todavía les falta mucho trabajo a nivel personal. Entonces, así es como nosotros podemos ver como esos dos propósitos a largo plazo que se van manteniendo, pero que para que se mantengan tenemos que tener algo que hablábamos en el programa anterior que tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad es tomar una acción y que esa acción se permanezca en el tiempo que nosotros lo llevamos. ¿Ok? Entonces el propósito se mantiene con voluntad, con amor y compasión. Y al principio puede que no te guste, ¿ya? Pero lo importante no es hacer lo que te gusta, lo importante es amar lo que haces. Y cuando le tomas amor a lo que haces, sea el colegio, sea tu trabajo, sea el ama de casa, sea lo que tú desees, desde ahí comienzan a crear una serie de propósitos en tu vida. ¿Ok? Eso es lo que podría aportarte de largo plazo. No sé si quieras añadir algo más, Ramiro. Bien, así como lo que quería agregar es que así como la astrología brinda una mirada, a decir, a ver, nosotros que somos, tenemos mucho del servicio, por eso estamos dando estas conferencias, también hacer la carta numerológica, eh, también ahí tenés pautas donde te dicen cada 7 años qué aspectos podés ir trabajando y cómo podés potenciar este propósito de vida en cada uno de estos septenios o incluso en toda tu vida. ¿Cómo te va influenciando? Y eso que hablábamos ahorita también, como que bueno, si yo sé que mi propósito, cuando hablabas de los puntos débiles que nosotros tenemos, entonces bueno, si ya sé que yo vine a trabajar, fue mi persona, mi familia, mis recursos, aceptar mi cuerpo, aceptarme como yo soy, amarme, entonces me enfoco en eso y no lo veo como un punto débil, sino que lo veo como un propósito. Y el que veas todo lo que haces con un propósito es la intención de este pilar de la autoestima. Colocarle un propósito a cada cosa que hagas y veas el éxito con el cual lo alcanzas. Cada vez que me lavo los dientes es un propósito de mantener mi salud y de poder decir, me puedo cuidar, me puedo amar, me puedo permanecer aquí mismo. Pero cada vez que me levanto también para el trabajo, entonces también tengo un acierto para mi labor de servicio, ya sea en el colegio, ya sea en la consulta o ya sea donde lo desea emplear, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo yo para conseguir y llegar a clientes? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Qué es lo que deseo? Porque muchas personas a veces creen que solamente es como que necesito abundancia, necesito dinero, necesito prosperidad. Sí, pero ¿cuál es el propósito que te mueve a tu trabajo? Entonces, el propósito y la eficacia van muy unidos, porque eso es lo que van a medir a nivel empresarial.
Si tú te tienes y le dices a tu jefe, tu propósito aquí en esta empresa es este, te van a medir por eso y te van a medir tu evaluación y todas tus competencias por el propósito con el cual fuiste. Y es allí donde le vas a colocar pasión, es allí donde le vas a colocar voluntad, es allí donde le vas a colocar acción, creatividad a ese propósito. Y pueda que ese propósito sean proyectos a cortos plazos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos en el campo mío que trabajo en un colegio, si voy a hacer una unidad interdisciplinar, entonces yo digo, ok, mi propósito en este periodo es hacer esta unidad con estas personas y me enfoco allí o me enfoco en el aprendizaje de esta herramienta o me enfoco en que este va a ser mi propósito de este mes. Pero cuando a veces pasa a nivel personal, las cosas cambian, ¿ok? Ok. Sí, yo lo que quiero acotar acá es que cuando no estamos de alguna forma enojados con este propósito que elegimos venir a experimentar y a hacer en esta vida, nos afecta físicamente. Por ejemplo, yo estoy enojado con ir a trabajar en la carpintería. Doy un ejemplo que me pasó en algún momento. Y después tenía problemas de dolor de cintura, la espalda, siempre con algún problema físico. Entonces, que lo que vos decías hoy, amar lo que hacemos, aprender a aceptar, a ver, ¿cómo puedo dar lo mejor en esta etapa de nuestra vida? En esto que estoy dando, en este servicio o en este pequeño emprendimiento. Y en lo laboral se tiene mucho, se ven mucho estos aspectos y se trabaja mucho con las personas para que den el mayor potencial. Y ahí es donde el coaching se involucra, las empresas contratan coaching para sacar el mayor potencial de sus empleados, para que estén acorde trabajando por de sí. Y eso que traes, gracias por ese aporte que me es muy maravilloso y muy clave en esto, porque nosotros hablamos de hacer el propósito, pero tú nos traes es qué pasa cuando no lo estoy ejecutando, cómo el cuerpo comienza a manifestarlo dentro de este cuerpo. Entonces, la ciática es uno de los puntos porque no quiero ir a trabajar, me duele, no quiero caminar. Entonces me troncho un pie, me sale un dedo de más, el espolón, los tobillos, las rodillas. Me cuesta trabajo ir hacia afuera, porque el propósito que estoy teniendo o que estoy manejando en este momento no me gusta, me frustra, me da rabia, no soy reconocido, no soy visto, no soy valorado. Entonces te invitamos a que te hagas estas preguntas tanto a nivel emocional como que si en tu cuerpo físico estás atravesándote algo de la cadera hacia abajo, de la cintura hacia abajo, algo físico, te revises tus propósitos, porque desde el punto de vista de biodecodificación, eso es lo que nos está manifestando el cuerpo, como quiero avanzar, pero yo mismo me estoy frenando, porque hay algo que no me está dejando hacer. ¿Ok? Así que muchas gracias por ese aporte. En lo personal, ¿cómo puede pasar? En lo personal es que estoy con mi pareja o estoy con mis amigos y comienzo a tener situaciones de abuso o con mis hijos puedo experimentar. Entonces puedo sentir que abusan de mi confianza. Solamente me tienen aquí para que yo sea el proveedor, solamente para que les cocine o solamente para que les lave la ropa, para mantener una casa limpia, para mantener una imagen. Y las personas comienzan a cuestionarse, bueno, ¿cuál es el propósito como papá? ¿Cuál es mi propósito como pareja? ¿Cuál es mi propósito como amigo? Si solamente quieres que yo te gaste, por poner un ejemplo, o solamente quieres que yo me ría de tus chistes de alguna manera. Entonces, a veces el propósito, por eso hay muchas personas exitosas, porque lo llevan más hacia el campo laboral y menos hacia la parte personal. Entonces, es más fácil hacerse una cirugía para quitarse peso, ¿ya? Que entrar a un régimen alimenticio, físico, emocional y psicológico que te está produciendo eso y llegas a un punto de zona de confort en el que te dices, aquí me quedo, yo no necesito un propósito personal, porque
todo lo que está allí es lo que conoces, sufrimiento, dolor. Y hoy lo que te estamos invitando es, andate, como dices tú, Ramiro, andate, o decimos acá también en Cali, ya en Barranquilla, en mi tierra, dice, pues ve y mira qué es lo que tienes que hacer en tu vida, qué es lo que tienes que renovarte. Porque si nosotros somos las acciones que hacemos, no lo que nos sucede, para cambiar lo que sucede en nosotros, tenemos que comenzar por cambiarnos a nosotros e intervenirnos y dejar de estar haciendo las mismas cosas para tener logros diferentes y para vivir emociones diferentes. Eso es en lo personal. Entonces te invitamos a que te revises, bueno, ¿cuál está mi propósito personal? Y pueda que tengas propósitos a corto plazo. Por poner un ejemplo, antes del programa yo le decía a Ramiro, tengo un propósito que ahora en julio voy a lanzar unos cursos que estoy de vacaciones y mi propósito va a ser ese. Nuestro propósito personal va a ser de pronto hacer más ejercicio, que estábamos conversando a hacerlo. Pero también hay otros propósitos que son a largo plazo, ¿ya? Con el mantenernos felices, estudiar una carrera, seguir en el programa también. Entonces eso va a ser bastante interesante. ¿Qué nos cuenta Ramiro al respecto? Bien. Con esto de qué preguntas hacernos para ver cómo seguimos, qué mejoramos, cómo mejoramos en la pareja, o cómo mejoramos en el trabajo. El coach Growth se lee. Sí, Vos que grow, sabés inglés. grow. Nos habla de 4 puntos importantes. Lo que yo quiero lograr después, en la realidad, dónde estoy parado, las opciones que tengo y después el plan de acción. Son 4 puntos muy estratégicos que uno puede hacerse preguntas. A ver, ¿qué querés? El objetivo específico, que hacerlo específico, decir, como pareja quiero estas cosas, quiero una pareja que me dé estas cosas, pero también yo tengo que aportar algo de eso. Primero convertirme en esa persona para poder tener un buen balance en la relación. En el objetivo del trabajo, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el dinero que quiero ganar? ¿O para qué quiero hacer este trabajo? Y después nos vamos a la realidad, a hacer un diagnóstico. Y es importante que hables eso de que primero tengamos la meta, pero que sea una meta realista, Ujú. porque esto tiene que ver con el segundo paso que tú acabas de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que deseo en esto? ¿Y qué tan comprometido estoy para que se pueda cumplir? O sencillamente lo estoy haciendo quiero hacer un propósito en mi vida para complacer a quién, a papá, a mamá, a mi esposo, a mis padres, a quién. Entonces, el que tengas una meta, lo importante es que te invitamos que sea personal, tuya, que diga, yo quiero esto para mí. Y qué tan realista. Por eso Krishnamurti nos hablaba acerca del conflicto entre el objeto del deseo y el objeto real. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la realidad me permite. Entonces, cuando yo tomo esta parte de lo que yo quiero y paso al segundo punto del coaching, Ramiro, que habla de la realidad, entonces, bueno, ¿la realidad cuál es? Yo me quiero ganar 7 millones de pesos, ¿por cuál es la realidad? Tengo la capacidad, tengo la profesión, cuáles son las oportunidades que tengo, cuál es la manera honesta de hacerlo, cuáles son realmente mis habilidades, cómo las puedo desarrollar. Y al mismo tiempo, en esa realidad, en esa columna de realidad que vas a hacer, que está allí, también coloca una columna de los obstáculos. ¿Cuáles son los posibles obstáculos que yo puedo encontrar para que este propósito no se cumpla? Porque no todo es un jardín de rosas. Yo también puedo decir, bueno, puede ocurrir esto, puede ocurrir lo otro. Entonces, porque muchas veces compramos un tiquete de avión y seguro que vamos a ir a alguna parte, pero no contamos que el avión cambie de plan, que hay un tráfico y no lleguemos, y pasan miles de cosas. Entonces, el que tú tengas un tiquete
no significa de que realmente vas a tener la certeza absoluta de que eso va a ser. El hecho de que tengas una profesión y el que tenga una habilidad y que tengas un don es solamente un tiquete. Tú lo que haces con ese etiquete, lo que planifiques con él, lo que veas que puedes hacer con eso, es lo que va a crear en ti realmente la seguridad y la confianza para pasar al tercer punto del que nosotros estamos hablando. Y es que cómo voy a evaluar esos obstáculos y qué opciones tengo. Entonces, si yo quiero en mi propósito real tenerlo aquí plasmado, tiene que también tener cuáles son los posibles obstáculos, como también las personas que me pueden apoyar para que esto se desarrolle, cuáles son las circunstancias que se pueden abrir. Entonces yo cuando tuve la idea de este programa, yo le dije aquí a mi colega, hagámoslo, creemos esto, vamos a hacer, ¿cuáles son nuestros obstáculos? ¿Cuáles son nuestras realidades? ¿Tenemos conocimiento? Sí. ¿Tenemos una realidad? ¿Queremos compartir? Sí. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues ustedes los han podido vivenciar, que a veces se nos va el internet, que se nos interrumpe, que a veces nos olvidamos Sí, pero estamos allí dentro de este propósito. Y es interesante que comenzamos con poca audiencia y cada día estamos creciendo un poco más, pero somos conscientes que es un proceso, ¿ok? Y eso es importante que también lo tengas en cuenta en tu propósito personal, tanto laboral como familiar. El que te des cuenta cuáles son tus opciones, cuáles son tus obstáculos para llegar a tu origen. Y no solamente estamos hablando de hablar de un plan B o un plan C, también de hablar hasta un plan D, E y F, como una vez me dijo un jefe a mí, pues tú te conformaste con A y B, Juan Carlos. No, inventa el C, el B y el D, pero algo tienes que hacer para que esto funcione si realmente quieres que eso funcione. Si no quieres que funcione, para eso existe la astrología, para eso existe para justificarnos. Es que Mercurio está retrógrado, no es que entró Quirón y me hizo esto, no es que ya fue de noche, no que no tengo edad suficiente, no es que no tengo tiempo. Cualquier excusa puedes hacerlo, ¿ok? Bien, háblanos del último punto, Ramiro, que es la voluntad para poder hacerlo. En esta voluntad es el plan de acción, qué harás, el qué, el cómo, cuándo, el dónde, quiénes, que vos lo dijiste recién. Son todas preguntas que uno se las tiene que hacer y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde voy? Y ahí uno tiene que estar ¿cómo es que te decía hoy? La actitud que uno le pone. La actitud va a multiplicar lo que nosotros queremos hacer. Y el estado de ánimo con el cual lo vamos a hacer. Sí. ¿Ya? Porque hacer un propósito amargado no es lo mismo que hacer un propósito con felicidad. Hacer un propósito basado en el miedo te va a cortar las alas. Hacer un propósito con rabia, por venganza, vas a ver cómo vas a terminar físicamente porque todo se te puede devolver. Entonces, el que puedas decir, el programa es los lunes a las 8 de la hora y tiene una duración de media hora, eso es una planificación. ¿Ok? El que vas a concretar la cita con alguien tal día, tal hora, eso es lo que vas a hacer. Es importante con qué recursos tengo, con qué cuento, todo lo que, con qué estado de ánimo voy a ir. Y si no estoy de buen ánimo porque no me levanté, pues lo creo, me lo recreo, me lo invento, me hago fuerzas y me creo un estado de ánimo para llevar a cabo esa acción. Y dirán, pues, ¿cómo así? Pues nosotros los docentes somos expertos en eso, porque muchas veces nosotros tenemos situaciones personales o como consulta. ¿Y cuál es la prioridad? Dictar la clase, enseñar, tener paciencia, compartir el conocimiento y estar allí. Muchas veces nosotros en terapia sentimos que hay algo que a nosotros no va y justo nos llega un consultante que refleja todo lo que a nosotros nos está pasando y parece que fuera el consultante, el paciente el que nos está haciendo la terapia a nosotros, ¿no? Entonces también eso no interviene en nuestro estado de ánimo de decir, ok, aquí el terapeuta soy yo y tengo que colocarle ganas, tengo que colocarle toda la voluntad y la persistencia. Por eso nuestro siguiente pilar tiene que ver con la resiliencia. Cuando el propósito sientas que va en caída, ¿cómo hago para que nuevamente esté subida? ¿Ok? Y hay que tener en cuenta que en todos estos propósitos vamos a comenzar
Pueda que así, pero que no todo el tiempo vas a ir hacia arriba, porque así no funciona la energía. Si nosotros vemos, funcionamos hacia abajo y cuando ya llegamos ahí, vamos hacia arriba, otra vez hacia arriba y luego otra vez bajamos. Entonces, el que te pueda hacer consciente de este proceso astrológico, que pueda hacer crecer, de que las manecillas del reloj comienzan a subir, pero llega un momento en que también bajan, pero nuevamente sube. Entonces, ten la paciencia amorosamente contigo de acompañarte con el mejor estado de ánimo para que ese propósito que te has fijado se pueda cumplir. Sí, vos que decías recién cómo se intervienen los docentes para ir con el mejor estado de ánimo. Hay una herramienta que a mí me sirvió muchísimo y es hacer una lista de agradecimientos. Agradecer el agua caliente con la que te bañas todas las mañanas, el desayuno que tenés, que te preparás y te regalás cada mañana, el almuerzo, el abrazo de tus hijos. Ponerle todo, agradecer cada uno de esos, hacer la lista de todo lo que tenés. Es una muy buena herramienta que te va a ayudar mucho si estás en una situación donde te sentís triste o bajón, decimos nosotros que estamos con estado de ánimo por allá abajo, estamos allá abajo, bueno, empezá a agradecer. Es una gran herramienta y una gran fuerza de creación. Y traernos en cuenta que en esos momentos que, que sentimos que podemos ir hacia abajo porque el propósito comienza a tambalearse de alguna manera, es porque también te están pasando como el tablero para ver qué tanto tú te mantienes en ese propósito. Recuerden el pilar de la autoafirmación. Entonces, como que, ok, para llevar mi propósito de vida, ¿cómo está mi pilar de la autoafirmación para tener mi voluntad al tope? Y pueda que el estado de ánimo baje o suba, pero si tu voluntad y tu propósito existen, eso va a hacer que te vayas hacia arriba. No importa que sientas que vayas hacia abajo, porque es normal, pero vas a tener mucho más fuerza, más confianza y más valor en ti si realmente tienes tu reafirmación y tienes tus responsabilidades y el amarte a ti mismo como los primeros pilares que hemos hablado en los otros programas. Ya para cerrar, queremos comentarte que es un propósito el que te escribas y viene de la programación neurolingüística. El que podamos escribir las cosas es sacarlo de nuestra mente, ponerlo en letras, ponerlo en un texto, el que te lo puedas leer en voz alta. El que te escuches es el que te va a indicar si realmente eso suena en tu corazón. Si va contigo, si va con tu esencia. Que examines tu vida en este momento y te digas si tu propósito que estás llevando ahora realmente es tuyo o no, y que tienes la oportunidad de cambiarlo, reestructurarlo. No te casas con una carrera toda la vida. Puedes tener muchas profesiones, muchos hobbies, puedes tener mucho arte. Y a veces una profesión llega hasta cierto punto y el arte y la actitud que tengas hacia la vida te va a llevar hacia otro punto. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en biografías como de muchas personas. Ahí tenemos a Sí. Paulo Coelho, que era el presidente de la Sony, y cuando se decidió que la vida le cambió su propósito, se volvió escritor, es decir, su hobby escribir se volvió su habilidad, su competencia, lo llevó a donde es hoy. Entonces, ejemplos como ese nos dicen que la vida siempre te va a cambiar tus propósitos y que tú vas a colocar esos propósitos antes como una prueba de seguir viviendo en tranquilidad, en paz y vivir. Como decía Sancho Panza, ¿no? El que le hablen de nosotros significa de que estamos caminando. Así que sigue caminando, sigue avanzando, sigue yendo a tu vida, conecta con tu propósito, con tu magia, ¿ya? Escríbelo, revísalo, pégalo, como tú quieras. Hay personas que hacen un cuadro de todo eso y pasan un incienso besándolo para que crear. Esos son los propósitos. Si tu propósito es viajar, pues hazlo. ¿Qué te ¿Ya? detiene? ¿O por qué te detienes? El cielo es el límite, como dice pues, otro argentino, ¿cierto? El cielo es el límite en su libro. Diane Walker, que es, no, de Diane Walker es el libro.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y en este pilar del propósito de vida y encontrar un propósito en cada cosa que hagas. Si deseas saber si tu vida está al servicio o es un trabajo tuyo que tienes que tener personal acompañado del servicio, pues con mucho gusto estamos para responderte y para apoyarte en ese proceso y pedir consulta acerca de esto. Si quieres revisarte tus propósitos, cuenta con nosotros para acompañarte en cada una de esas oportunidades. Y gracias por estar acá, por quedarte y por compartir esta información y estar acá cada noche en nuestras citas. Gracias, Ramiro, por acompañarnos hoy a este programa. Gracias, Juan Carlos. Nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Chao, chao.